Primera de Corintios 12, versículo 12, ahí vamos a comenzar y vamos a terminar con todo este capítulo 12 en el día de hoy. Pero antes dejadme deciros lo que vimos en el capítulo 11, versículo 33. El capítulo 11, versículo 33 de Primera de Corintios dice: así que, este es Pablo, concluyendo con su discurso, con su exhortación, así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, cuando hagáis esas reuniones en casa de estos ricos, donde hay comida y también hay culto de adoración, cuando toda la iglesia vaya a esa reunión, esperaos unos a otros. Esperaos, dice Pablo. Este versículo, que parece que pasamos así por encima, no solo nos muestra la problemática que estaba ocurriendo entre los hermanos corintios, sino que nos aclara el porqué de toda la exhortación que vemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Mis queridos hermanos, la meta principal que tuvo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el capítulo 12, no fue enseñar principalmente acerca de los dones espirituales. Sí, vemos listas de los dones espirituales. Ya os digo, no son todos los dones que existen. Pero la meta de Pablo no fue enseñar acerca de los dones espirituales, sino aclarar que la verdadera espiritualidad jamás lleva a la división. La meta que Pablo tiene con Primera de Corintios capítulo 12 fue la de aclarar que la verdadera espiritualidad jamás lleva al rechazo del hermano por ningún motivo. La reunión, el tiempo de comunión, el tiempo de adoración en Corinto se estaba fragmentando, se estaba rompiendo en pedazos. El estatus social que había dentro de la iglesia, ricos y pobres, esclavos y libres, y el nivel espiritual que habían introducido de manera inútil dentro de la iglesia. Los que hablaban en lenguas creían que estaban por encima, los que tenían el don de profecía decían ser los únicos espirituales. Todo eso estaba partiendo a la iglesia en dos. La estaba fragmentando, dividiendo. Y por muchos dones que dijesen tener, si no se esperaban unos a otros, si no se apoyaban los unos en los otros, si no iban a una, sino que ocurría todo lo contrario, cada uno iba por su cuenta, la espiritualidad no existía. Por muchos dones que dijesen tener. De ahí que Pablo utilice el tema de los dones espirituales para hablarles de la unidad, de la diversidad. Ellos estaban utilizando los dones para dividir a la iglesia y Pablo lo que hace en 1 Corintios 12 es utilizar los dones para unificar a la iglesia. Y así, rotundamente, de manera contundente, decir que nos necesitamos todos. Nos necesitamos unos a otros. Que para que seamos uno es importante que haya variedad. Que solo si se entiende que se necesitan todos los dones por igual es que se tiene un cuerpo sano. Un cuerpo sano es el que tiene muchos miembros, todos los miembros, y todos se sienten importantes. Y de eso va a seguir hablando Pablo ahora en este capítulo 12 de Primera de Corintios. Fijaos lo que dice ya desde el principio en el versículo 12 y versículo 13. Dice Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Pablo está hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos esos miembros hacen un solo cuerpo. Así también es, en realidad dice aquí Cristo, pero es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos, se nos dio a beber del mismo espíritu. La palabra del Señor promete hoy un tema muy interesante para nosotros. Yo espero que nuestros corazones estén receptivos, abiertos, nuestras mentes dispuestas a recibir esta verdad y eso pueda transformar nuestras vidas. Pero antes oramos y pedimos que el Señor bendiga esto que acabamos de leer. Padre, muchísimas gracias te damos
por tu Hijo Jesucristo, quien da sentido a nuestra reunión. Señor, nosotros entendemos que el Evangelio no es algo que nos otorga algo. El Evangelio es Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y nosotros hoy te damos gracias por haber enviado a tu Hijo. Y porque ese mensaje que tu Hijo trajo ha llegado a nuestros corazones. Y hoy podemos celebrar, hoy podemos festejar que somos tuyos. No solo lo haremos hoy, sino por toda la eternidad. A ti la gloria y a ti el honor. Nada es nuestro, todo es tuyo. Señor, nuestros labios dirán, no soy yo, sino que es Cristo en nosotros. Todo es gracias a Él. Te damos gracias porque somos una familia gracias a Cristo y te pedimos ahora que como familia entendamos este mensaje tan importante. Señor, háblanos por tu Espíritu Santo. Hemos aprendido que tu Espíritu Santo puede transformar, puede cambiar, puede venir, puede motivar, puede ayudarnos y puede recordarnos todas estas verdades. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú actúes con poder en el día de hoy. Transforma nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, hermanos, dice la palabra de Dios ya en el versículo 12 que Dios hizo, Dios formó, Dios creó un cuerpo. Así creó Dios nuestros cuerpos y así creó Dios la iglesia. Del mismo modo, como un cuerpo, un solo cuerpo con muchos miembros. Eso somos nosotros. Pablo esto ya lo había enseñado antes. Esto no es algo que aparece ahora en el capítulo 12, sino que es algo que Pablo había dicho antes en los versículos 4 al 6 de este mismo capítulo 12. Fijaos, Pablo dijo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de miembros, de ministerios, pero el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Hermanos, para que la iglesia, para que nosotros entendamos que el único cuerpo que formamos tiene diversidad, para que tú y yo podamos entender que en el único cuerpo en el que estamos existe la diversidad, qué mejor ejemplo que el del Dios Trino. 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una. Mis queridos hermanos, la diversidad de la Trinidad, 3 en 1, nos ayuda a entender cómo debe ser, versículo 12, el cuerpo de Cristo. Del mismo modo, un reflejo de lo que Dios es. Así debe ser la iglesia, diversa pero una. ¿Y cómo y cuándo sucede este milagro? Esta es una pregunta interesante que responde el apóstol Pablo en el versículo 13. ¿Cómo y cuándo sucede este milagro de formar parte de este cuerpo, de esta familia, de esta comunidad? Cuando hemos llegado a cumplir una serie de requisitos, una lista de cosas. Porque tenemos 3 o más dones. O porque mi don es de los importantes, de los relevantes. No. Este milagro, dice el versículo 13, viene con la conversión. Esto ocurre cuando nos convertimos. O sea, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos convence de pecado, convence nuestra mente de que nos hemos equivocado y hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, hemos errado en el blanco, hemos errado en el camino el que debíamos andar, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y ahora decidimos vivir en obediencia. En ese mismo instante nos sumergimos, dice la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo fuese un mar y nosotros entrásemos en él. El bautismo es una imagen. El bautismo es algo que vamos a celebrar pronto, el día 14, Dios mediante. Es una imagen, es un símbolo de lo que pasa cuando creemos y entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Aquí, en el texto, Pablo no utiliza la palabra bautismo refiriéndose al acto en sí, al momento donde se entra en el agua y se sale de ella. Pablo no se está refiriendo a eso exactamente. Él quiere referirse al significado de esa palabra bautismo. A eso está apuntando, al significado de la palabra. La palabra significa inmersión, sumergir, zambullir, es decir, estar completamente dentro del agua. Ahí está apuntando Pablo. La idea que el apóstol quiere transmitir es que entramos dentro del Espíritu Santo y no salimos. Entramos a la comunión con el Espíritu
y no queremos salir. Eso ocurre cuando creemos. Cuando entramos en el mar del Espíritu Santo, estamos entrando en Cristo. Por eso, sumergirse en el Espíritu Santo es estar con Cristo. Sumergirse en el Espíritu Santo es empezar una relación personal con Cristo. Pasamos, fijaos qué interesante el símil, el ejemplo, pasamos a ser como una célula más de un cuerpo. Y digo célula porque me parece muy interesante lo que dice la ciencia acerca de las células. A ver si os suena de algo. A ver si os suena un poco a esto que estamos leyendo en 1 Corintios. La ciencia dice que las células son los ladrillos fundamentales del cuerpo humano. Cada una con una función específica que contribuye al funcionamiento del organismo. Así ha creado Dios el cuerpo humano. Con estas células, cada una importante, cada una parte del cuerpo, cada una con una función que hace que el cuerpo vaya hacia adelante. Lo bueno, hermanos, es que la bendición es doble cuando entramos en el Espíritu Santo. Cuando nos zambullimos en el Espíritu Santo, la bendición es doble, va en doble sentido. Cuando nos sumergimos, el Espíritu está en nosotros. O sea, no solo somos nosotros los que entramos en la comunión con Cristo, no solo somos nosotros los que nos adentramos en esa relación con Cristo a través del Espíritu Santo, sino que Cristo viene a nosotros y nos llena. Toma el control de nuestra vida. Somos como una esponja, en realidad. Una esponja que entra y absorbe todo lo que tiene ese mar para ofrecer. Cristo llega a nuestra vida y ¿qué hace? Abre nuestros ojos. Vemos con claridad. Todo lo creado ya tiene sentido. Toda la vida tiene un propósito. Abre nuestros ojos que antes estaban cegados y no nos permitían ver la verdad. Dirige nuestros pasos con su palabra que dice que es una lámpara a nuestros pies. Él nos ilumina y nos lleva por un camino recto, angosto, difícil, pero que lleva a la vida. Jesucristo llega y dice la palabra de Dios que con su palabra transforma nuestra mente, renueva nuestro entendimiento para que podamos cada día comprender cuál es la voluntad de Dios y andar en obediencia. Y hermanos, esto ocurre en realidad para cualquier creyente. Ocurre para todos los creyentes. Todos los que creen, se arrepienten y son renovados por el Espíritu Santo, todos viven lo mismo. No hay diferencia. Esto es muy importante, tremendamente importante y hay que decirlo, porque no solo está diciendo la Biblia que Dios es quien da la unidad, sino que dentro de esa unidad donde hay diversidad de dones al servicio de Dios, no hay nadie superior ni nadie inferior. O sea, no hay dones mejores ni dones peores. Lo explica perfectamente Pablo en los siguientes versículos. Versículo 14. Fijaos qué fácil nos lo pone Pablo aquí para que entendamos esta gran verdad. Dice el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, refiriéndose al cuerpo humano, sino muchos. Si el pie, por ejemplo, le dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos
por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¡Wow! Hermanos, la analogía no puede ser más certera. El ejemplo no puede ser más perfecto. No se puede elegir un ejemplo mejor que este. Así se entiende cómo debe ser en la iglesia. Así se entiende muy bien cuál es la voluntad de Dios con respecto a la unidad de la iglesia. El versículo 14 claramente nos dice que no somos todos un solo don. Que no todos somos profecías. Que no todos solo somos lenguas. Ellos creían de esta forma. Ellos creían que eran lo único que contaba, pues estos dones, según ellos, eran los únicos que mostraban que habían recibido al Espíritu Santo. Los otros dones ni valían, ni contaban, ni se consideraban, ni servían. Y por lo tanto, como hemos leído en el capítulo 11, versículo 33, no se esperaban, no se consideraban, no se trataban. Había división en la iglesia y Pablo está afirmando con fuerza, con puño sobre púlpito, que la diversidad de dones, al igual que las diferentes partes de un cuerpo humano, no crea división. Todo lo contrario, crea unidad. Que no por el hecho de que haya muchos, la iglesia está dividida. Todo lo contrario, eso es lo que hace que el cuerpo humano y la iglesia se mantenga unida. La variedad es lo que hace la unidad. Hermanos, la verdadera unidad proviene de reconocer y valorar a cada miembro en particular. Ahí está la unidad, valorando a cada uno en particular, valorando su contribución, no en ser todos una misma cosa, un mismo don, sino que en la diversidad de dones podamos entender la belleza de la obra de Dios. El razonamiento en los versículos 15 y 16 es sencillo, pero a la vez demoledor. No se puede rebatir, es impepinable lo que dice Pablo en el versículo 15 y en el versículo 16. Dice, porque no soy tan visible como la mano, versículo 15, o como el ojo, versículo 16, no soy del cuerpo. Negativo. El pie y el oído son igual de importantes. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría la audición? Pensadlo. Es de perogrullo. Esa función, la audición, es absolutamente necesaria. Si todo fuese ojo, la audición quedaría fuera y el cuerpo estaría incompleto. Y lo peor, el cuerpo estaría discapacitado. Igual pasa con el olfato, dice el versículo 17. Se perdería esa gran función si todo fuese oído. Si todo el cuerpo fuese una oreja, no podríamos oler. Estaríamos discapacitados. O sea, el que es aparentemente superior, dice Pablo, no puede decirle al que es aparentemente inferior, nos apañamos sin ti. No te necesitamos. No te preocupes. Aquí no eres válido. No. Es más, dice acertadamente el comentarista Gordon Fee, todos los miembros son necesarios para que exista un cuerpo y no un monstruo. Todos los miembros son necesarios para que exista un cuerpo y no un monstruo. La belleza del cuerpo está en la obra diversa que hace el Espíritu Santo. Eso muestra la belleza de nuestro Dios. Eso muestra lo que Dios ha hecho en su iglesia. Y esta forma del cuerpo, esta forma que Dios le ha dado a los cuerpos humanos, al igual que a la iglesia, fue algo, versículo 18, que Dios diseñó. Así le agradó. Esa fue su voluntad, esa fue su decisión. Y por lo tanto os aseguro que es lo mejor. No le demos muchas vueltas. Si Dios lo decidió así, si Dios decidió formar al cuerpo así y formar a la iglesia así, es porque es lo mejor. Por lo tanto, no solo creó un cuerpo, sino que Él decidió cómo sería ese cuerpo, cómo funcionaría ese cuerpo. Por eso tenemos que tener claro, hermanos, tremendamente claro, que cada miembro de la iglesia local está aquí a dedo. Sí, cada uno de nosotros está aquí puesto a dedo. Por el dedo de Dios, por colocación divina.
Dios escoge y coloca a los miembros con las funciones que ellos deben tener. Dios salva y los coloca dentro de su iglesia para que ellos puedan desarrollar esa función y la iglesia siga adelante. Los ricos en Corinto pensaban que no necesitaban a los pobres. Los que hablaban en lenguas pensaban que eran los únicos que formaban parte del cuerpo espiritual de la iglesia, pero este pensamiento lo único que hacía es dejar una iglesia deforme. Un cuerpo completamente deforme. ¿Todo el cuerpo una boca? Imaginaos eso. Todo un cuerpo una boca. No seríamos cuerpos. Seríamos emoticonos, ¿verdad? Como estos que me mandan. Es verdad, no seríamos cuerpos, seríamos como ahora se nos pasa por la cabeza cuando hay un comentario y alguien pone un dedo pulgar ahí. Imaginaos todo ser un dedo pulgar. O unas palmas así. O así, como nos gusta poner a nosotros, ¿verdad? Solo un miembro no nos haría un cuerpo, sería un monstruo. La realidad es la que menciona el versículo 20. Esa es la realidad. Se necesita la diversidad para que haya un cuerpo unido. Se necesita. Debe ser así. Algunos creían que podían vivir sin otros miembros. Pensaban que podían vivir sin otras funciones. Y eso es falso. Esa es una enseñanza falsa, por no decir absurda. Imaginaos por un momento. Vayamos a la fantasía y pensemos que nuestras manos pueden hablar. Las manos de Salvatore, siendo italiano, hablan sin tener que decir nada, ¿verdad? Los italianos, sus manos hablan como si fuera una boca de un andaluz, ¿verdad? Sus manos son increíbles. Pero imaginemos que tienen boca y hablan. Y nosotros vamos a las manos, a nuestras manos, y les preguntamos si quieren que nos deshagamos de los pies. Vamos a nuestras manos, le decimos, ¿queréis que nos deshagamos de los pies? Huelen mal, en verano se ponen feos, nadie quiere enseñar unos pies, los cubrimos. ¿Nos deshacemos de los pies? Si nuestras manos hablasen, si estas manos hablasen y pudiesen responder, no tardarían un segundo y responderían sin pensarlo, ¿estás loco? Ni se te ocurra tocar los pies. Hermanos, aunque no se vean tanto como las manos saben cuánto necesitan a los pies. Las manos saben perfectamente que necesitan a los pies. Los diferentes miembros se necesitan unos a otros y lo saben. Mi oreja sabe que necesita mi codo. Si pudiese hablar, diría, gracias, codo. Porque se necesitan unos a otros. De hecho, ni siquiera sabríamos decir qué parte del cuerpo es menos importante. ¿Quién se atreve a decir qué parte de su cuerpo es menos importante? No se puede. De hecho, las que se ven, las manos, la cabeza, la oreja, los ojos, la boca, las que vemos son súper válidas, es cierto. Pero ¿qué ocurre con las que no vemos? ¿Son menos porque no se ven? No. De hecho, se llaman vitales. Sí. El versículo 22 hace referencia a los órganos internos. Nosotros los llamamos órganos vitales, no los vemos, pero son importantes, importantísimos. El corazón, los pulmones, el cerebro. ¿Son menos importantes porque no se ven? ¿Porque no están a la vista del ojo? Estos parecen ser más débiles, precisamente porque no los vemos. Los pies están ahí abajo, cubiertos. Nadie les pone atención. Incluso se quieren evitar en algunos casos a la vista. Pero ¿eso es por eso menos importante? En absoluto. El versículo 23 habla de dos partes del cuerpo importantes, muy importantes. El versículo 23, en su primera parte del versículo, habla de las partes menos honrosas. Y podemos darle muchas vueltas, todas las que queramos, pero esta parte menos honrosa que cubrimos claramente hace referencia al ano. De eso está hablando Pablo. Y no se puede vivir sin él. Y la parte segunda del versículo dice que hay otras partes privadas, íntimas, que son vitales. Estos son los órganos reproductores. Y fijaos qué importancia tan grande tienen. De hecho, dice Pablo, a ambos, a las cosas menos honrosas y a las íntimas, las cubrimos. Las protegemos de la vista.
Las mantenemos higiénicamente limpias. A la vista, quizá al pensamiento parecen menos, parecen deshonrosas, parecen innecesarias, parecen inútiles, pero no lo son. Así veían algunos, lamentablemente, a los hermanos más pobres. Así veían algunos en Corinto a los hermanos que no tenían esos dones de profecía y de lengua. Los trataban mal, no los consideraban, dividiendo así la iglesia. Pero ¿sabéis qué? Estos no recapacitaron, no cayeron en la cuenta que quizás, esos que despreciaban podían ser los más evangelistas. Quizás esos que ponían en una esquina y les daban un lugar de la casa mucho más bajo, los invitaban a la reunión un poco más tarde para que no comiesen lo mismo que ellos. Quizás dentro de ese grupo estaban los más valientes a la hora de proclamar el evangelio. ¿Quién sabe? Quizás en ese grupo estaban los que oraban continuamente de rodillas por la iglesia y eran los pilares donde la iglesia se sostenía. ¿Quién sabe, hermanos? Hoy veo muchos que utilizan sus dones y sirven, aquí atrás, pero durante la semana pasan otros muchos que no se ven y hacen un servicio, una labor, una obra tremenda. No se ven, no los conocemos quizás tanto, pero no son menos, son iguales. Por eso son importantes todos. Nosotros lamentablemente damos más honra a lo que vemos. Nuestros ojos nos traicionan. Llegamos hasta donde llegamos y damos más honra a lo que destaca, a lo que está por encima, a los que están en una posición más destacable y que se ven. Pero Dios no lo hace así. De hecho, Dios nunca lo hizo así. Dios dijo en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a Samuel, hey Samuel, Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, dice el versículo 24 de nuestro texto que Dios honra a todos por igual, incluso al que no se ve. De hecho, qué bueno es que no se vea. Acordaos del sermón del monte. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sabes qué? Cuando tu recompensa llega aquí a través de un agradecimiento, una palmada, un abrazo, una recompensación, te llevaste todo ya. Las que son en secreto aún están por recompensar. Y se recompensarán en público. Lo afirma el versículo 25. Nosotros deberíamos ser igual que Dios. No debe existir entre nosotros división y mucho menos buscarla, provocarla. Debemos cuidarnos unos a otros, tratarnos a todos por igual, tratarnos a todos con el mismo amor que Dios nos trata a nosotros. Tanto, versículo 26, que cuando uno se duele, todos se duelen. También nos deberíamos tratar los unos a los otros, también nos deberíamos considerar los unos a los otros que cuando uno de nosotros se goce, todos se gocen. Tanto nos deberíamos tratar que todos se preocupen por todos. Es cuando tú te examinas, por ejemplo. Cuando tú te examinas, haces un autoexamen de tu propia vida, o cuando te miras al espejo, lo que ves produce una reacción común en todo tu cuerpo. Cuando tú examinas tu vida, a la conclusión que llegues, tu cuerpo entero se va a ver afectado. Cuando tú te mires al espejo, veas lo que veas, va a afectar a todo tu cuerpo. Si lo que ves, si lo que analizas te gusta, te agrada, todo tu cuerpo se va a alegrar. No vas a decir, oh, qué bien estoy, y tus brazos van a hacer así. Oh, qué bien estoy. No, no es así. Todo tu cuerpo entero se va a ver vivificado. Pero si lo que ves, si lo que analizas te disgusta, todo el cuerpo se entristece. Así es la iglesia. Si un miembro se duele, todos deberíamos dolernos. Si un miembro se goza, si un miembro es honrado, si un miembro prospera, todos los miembros se gozan con él. Y dice, versículo 27, ahora bien, wow, no puede concluir mejor. Ahora bien, vosotros, corintios, tanto los que estáis creando la división como los que estáis viendo afectados por esa división, sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles,
En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¡Pum! Contundente, demoledor. Más claro, imposible. Pablo le dice a los corintios, toda la analogía anterior, todo el ejemplo anterior del cuerpo, sois vosotros. Eso sois vosotros. Todo lo de antes aplica a vosotros. Así sois, corintios. No podéis tener esos ágapes, esas reuniones y tratar así a los demás, como nada, como menos importantes. No podéis reuniros y dividiros al mismo tiempo. No podéis pensar que para ser parte del cuerpo hay que pertenecer a una élite escogida. No es así. Dios creó el cuerpo. Dios coloca en el cuerpo. De hecho, la construcción de la iglesia comenzó según el orden que hemos leído. La construcción de la iglesia comenzó primeramente, dice el versículo 28, con los apóstoles. Así comenzó la iglesia, primeramente con los apóstoles. De hecho, la iglesia allí en Corinto empezó con el apóstol Pablo. Nos dice Hechos capítulo 18. Y después de los apóstoles llegaron otros que venían trayendo a la iglesia palabras de ánimo para fortalecerla en la perseverancia. Venían otros que decían, sigamos adelante en el Evangelio, no desmayemos, sigamos confiando en nuestro Señor. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Palabras que venían y fortalecían a la iglesia. Un ánimo que por supuesto debía estar conectado con las Escrituras. Había que probar si estas personas que venían trayendo esas palabras de exhortación y de ánimo venían de Dios o no. No podía llegar uno y decir, sí, al cielo se va creyendo en Jesucristo y circuncidándose. Si uno traía ese mensaje, estaba claro que no iba unido al mensaje de los apóstoles y por lo tanto no era una palabra de ánimo. Y dice el texto que esta palabra de ánimo la traían los profetas. Estos profetas del Nuevo Testamento son diferentes a los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento traían un mensaje al pueblo de parte de Dios para decirle al pueblo, hey, debemos volver al pacto que hicimos con Dios, al acuerdo que llegamos con Dios, si no va a haber consecuencias. Esa era la labor del profeta, hacerle ver al pueblo que debía volver al pacto. Los del Nuevo Testamento era traer palabras de exhortación, palabras de ánimo, utilizar las Escrituras para llevar a la iglesia hacia adelante. Y aquí debemos aclarar algo importante. Pablo no está creando una jerarquía, mucho cuidado. Pablo no está diciendo los primeros los apóstoles, los segundos los profetas. Pablo no está creando una jerarquía. Lamentablemente la Iglesia Católica ha hecho eso y ha fracasado. Sino que está explicando cómo comenzaron al principio las iglesias. Y al mismo tiempo aclarándoles quién era él, Pablo, con respecto a ellos. ¿Por qué? Porque muchos dentro de la iglesia, ¿os acordáis?, no querían a Pablo, se oponían a Pablo. Acordaos que decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Oh, no, yo soy de Apolos. Pablo no es nadie. Y Pablo está aclarando quién es él con estas palabras. Porque muchos se oponían a él pensando que como era uno que llevaba el mensaje por todo lugar, por todo sitio, siendo misionero, que no permanecía en una zona mucho tiempo, aunque con ellos estuvo más de 2 años, no era un líder con autoridad. Era un sabio itinerante. Además, como no cobraba, como lo hacía gratis, pues tenía menos valor. Los griegos veían a estas personas como nada. No le daban valor alguno. Decían que su enseñanza era pobre, una sabiduría inferior. Y para colmo, muchos de ellos decían ser profetas, superiores a Pablo. Pues bien, con maestría, Pablo contesta diciendo que primero están los apóstoles, quienes fueron los que de primera mano enseñaron los mandamientos y las enseñanzas del Señor. Aquellos que tenían autoridad de parte del propio Señor Jesucristo, aunque los ojos cegados de los corintios no lo viesen. Como podemos decir aquí, como hemos dicho alguna que otra vez, Pablo con estas palabras está matando 2 pájaros de un tiro. Pablo está ordenando el crecimiento de la iglesia, estructurando cómo comenzó la iglesia y al mismo tiempo dejando claro quién es él. Apóstoles, profetas y luego maestros.
Maestros son los que continuaban con la enseñanza que dieron los apóstoles, los que continuaban enseñando acerca de Jesucristo y del mensaje que trajo Jesucristo para que la iglesia pudiese crecer en fe. Y luego, después de apóstoles, profetas, maestros, luego la iglesia se va edificando con la llegada de dones que Dios otorga a los que forman parte de ella. Hermanos, esta no es la única lista de dones que existe. Estos no son los únicos dones que existen. Simplemente Pablo está diciendo algunos de memoria, soltando algunos para que entendamos que dentro de la iglesia existen dones que la fortalecen. Hermanos, todos los llamados y escogidos colaboran en la edificación de la iglesia. Todos. Ya seas maestro, ya seas una persona que venga y traiga una palabra de exhortación, todos colaboran para la edificación de la iglesia. En definitiva, todos colaboran en el avance del reino. Piénsalo un segundo. ¿No es magnífico? Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para darse a conocer. Dios no nos necesita para que su reino avance, pero Él lo ha decidido. Ha escogido una iglesia. La ha capacitado. O sea, le ha dado toda la capacidad para poder llevar este mensaje, transmitirlo, comunicarlo, explicarlo, vivirlo y así extender su reino sobre la tierra. ¿Qué privilegio tenemos? No solo hemos sido salvados, sino que hemos sido salvados para un propósito. Llamados a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pablo está diciendo, ¿es la iglesia un solo don? Y la respuesta es no, 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 no y no. Si en la iglesia no pueden haber un solo don únicamente, o sea, si en la iglesia no puede haber solo maestros, tampoco puede haber solo lenguas. Tiene que haber diversidad. Así lo creó Dios. Ese fue su deseo, su voluntad. Y todos importantes, no se deja a nadie fuera. Hermanos, para la edificación de la iglesia se necesita a todos. Eso dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, versículo 31, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. A ver, Pablo, llevamos 45 minutos hablando y discutiendo, luchando con la idea de que todos los dones son iguales, que todos los dones son importantes, que todos los dones son válidos, y ahora dices tú dones mejores. ¿Qué es lo que estás diciendo, Pablo? ¿Te estás contradiciendo, Pablo? ¿Se te ha ido la pluma? No. ¿Cuáles son los dones mejores? Es muy sencillo. Los dones mejores son los que edifican la iglesia. Y dentro de eso son muchos. Me explico. Los dones mejores son aquellos que hacen que la iglesia sea un testimonio, avance y siga siendo de impacto en el lugar donde está. El don de lenguas es importante. Pero ¿sabéis qué? El don de lenguas principalmente se disfruta de manera personal. No edifica al total. Y Pablo está apuntando a esos que edifican la iglesia. ¿Son todos válidos? Sí, pero busquemos aquellos también que edifican la iglesia. Mis queridos hermanos, el mensaje es muy, muy claro. No hemos sido llamados a crear la unidad. No. De hecho, hoy ha quedado cristalino quién lo hace y cómo lo hace. Es una obra que ha hecho Dios en Cristo Jesús por todos nosotros a través de su Espíritu Santo. La Trinidad al completo ha creado esta unidad. Por supuesto, ni que decir tiene, pero lo voy a decir, que tampoco debemos romper la unidad. Otra cosa que ha quedado claro hoy. Así nos exhorta hoy la palabra de Dios, a que no rompamos la unidad.
No estamos llamados a que en cualquier momento que nos apetezca romper la unidad. Eso sería un pecado grave. No solo contra la Iglesia, sino contra Dios. Por mucha razón que creamos tener, por mucha razón que nos digamos a nosotros mismos que tenemos, si es que yo soy el que tiene la razón y a mí nunca se me escucha, jamás deberíamos desestabilizar la unidad del cuerpo de Cristo. Ay de aquel, dice la palabra de Dios, que lo haga. Nosotros no estamos llamados a crear la unidad. La palabra de Dios nos ha dicho que la unidad la crea el Señor cuando entramos en el Espíritu Santo. Por supuesto no estamos llamados a romperla. Pablo está luchando contra eso. Nosotros estamos llamados a Efesios 4:3. Esforzarnos por preservar, por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A dejar las cosas como Dios las está haciendo. A no venir a enmendarle la plana a Dios y decirle, no, Señor, tú has dicho que todos somos iguales, pero hay algunos que no deberían estar. No. Debemos mantener así la unidad. La mejor manera es entendiendo cuál es nuestro lugar, orando al Señor y pidiéndole que nos muestre cuál es nuestro lugar y ahí colaborar hombro con nuestros hermanos. Por lo tanto, ¿qué es verdadera espiritualidad? ¿Tener muchos dones? ¿Ser muy religioso? No. De hecho, el Señor Jesucristo vino principalmente a luchar contra esa falsa religiosidad. Vino a luchar contra esa falsa espiritualidad. Jesús dijo una y otra vez en los evangelios, muchas veces, algo parecido a lo que dice en Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La verdadera espiritualidad es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra que no podemos dejar a nadie atrás. Dios dice en su palabra que no podemos dejar a ninguno fuera. Dios nos ordena en su palabra a que esperemos los unos a los otros. La verdadera espiritualidad es amar a Dios y amar a los demás. Jesús dijo perfectamente lo que es la verdadera espiritualidad. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el versículo 39, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, la iglesia no es un culto un día a la semana. Eso no es una iglesia. La iglesia no es un domingo a las 11. La iglesia es todos los días. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, una familia, una nueva raza. Todos los días viviendo la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, lo que yo hago afecta a mi hermano. Bendice a mi hermano. Lo que tú haces, igual. Porque somos parte de un mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros miembros, los unos de los otros. Nos debemos los unos a los otros, nos debemos amar los unos a los otros, nos debemos edificar los unos a los otros y juntos hacia adelante vivir nuestra fe, sirviendo al Señor con los dones que Él nos ha dado dentro de su iglesia y fuera de ella. Dios quiera que esto pueda ser una realidad para todos nosotros. Dios quiera que nosotros podamos vivir esta verdad. Vamos a orar. Y hoy así finalizaremos nuestro culto. Quizás podríamos pensar en lo que el Señor haya hablado a nuestros corazones, meditar en ello antes de salir, de levantarnos de la silla y darle gracias a Dios por su palabra. Nuestro buen Dios, nosotros en esta mañana queremos darte las gracias por tu diseño perfecto. Te alabamos, Señor, porque no hay nada que tú hayas creado que tenga tara, que tenga error. Tú has creado todas las cosas perfectas. Nuestros cuerpos, tú los creaste perfectos, sin fallo. Señor, te damos a ti la gloria por la perfección del cuerpo humano, por cómo tú creaste el universo, por cómo tú creaste todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor. Tú eres el creador y continúas creando. No has dejado de ser creador. Por eso te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por la belleza y el diseño que tú has creado, Señor. Y también, Señor, cómo no, te adoramos por cómo has creado tu iglesia, por cómo la has formado, Señor. ¡Qué belleza! Esto nos demuestra, nos anticipa la belleza de un Dios trino. Nos enseña un poco de tu gran
de tu gran persona, de tu gran carácter, de que tú eres un Dios altísimo, sublime. Esto es un poco de lo grandioso que tú eres, Señor, y te damos gracias y te pedimos que tú cuides este cuerpo. Señor, si hay partes en este cuerpo que ahora están sufriendo, que no están sanas, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú las sanes, que tú las fortalezcas. Las necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas una obra de restauración en aquellos que necesitan un toque de tu parte, un toque especial. Aquellos, Señor, que aún no han dado un paso y han entrado en ese mar del Espíritu Santo y en esa relación con Cristo, tócales, Señor. No dejes que esa alma se pierda. Yo sé que tú tienes más deseo incluso que nosotros, que la obra es tuya y por eso lo encomendamos a ti. Y aquellos, Señor, que hoy se gozan por ser tus hijos, que puedan motivar al resto, que puedan animar en humildad al resto, Señor. En definitiva, haz de este cuerpo, hice victoria, un cuerpo sano. Un cuerpo que siga hacia adelante buscando tu gloria, buscando extender tu reino donde quiera que vayamos, Señor. Padre, haznos reflexionar sobre estas palabras tan prácticas, tan importantes. Ayúdanos a que tu palabra se establezca en nuestros corazones y podamos amarnos y edificarnos los unos a los otros. Te lo ruego, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén.